Buenas tardes. Bueno, esta es una clase para la materia de corrientes teológicas latinoamericanas. Mi nombre es Ana María Rodríguez Villarreal y vamos a hablar de la teología negra. La teología negra, pues es la teología de la gente negra que vive en un estado de segregación y en situaciones de marginación en una sociedad que es blanca, racista. Está presente principalmente en Estados Unidos, en América, en el área del Caribe y en Sudáfrica. Desde antes de 1619, pues ya se presentaba la esclavitud en el continente americano. Esta esclavitud sabemos que duraría más de 2 siglos hasta que fue abolida en 1863 y con el presidente Abraham Lincoln en 1965 se da su aplicación legal. A comienzos del siglo XVIII había pues más de 27,000 esclavos en Norteamérica, la mayoría trabajando en las plantaciones del sur del país. La esclavitud que se presentaba pues era de por vida y era hereditaria. Los matrimonios obviamente entre blancos y negros estaban prohibidos por la ley y los mulatos pues eran considerados como negros. En el siglo XIX pues se había ya generalizado la nueva conciencia de libertad en los estados del norte y en el sur se encontraba algo de resistencia ya que los esclavos representaban una de las estructuras más consistentes de la organización del trabajo y de la economía de esa parte del país. Y aunque ya se presentaban algunas resistencias y revueltas que involucraban a muchos esclavos en el sur, también empezaba entre los blancos a surgir el movimiento abolicionista. En 1827 aparece el primer periódico negro, Freedom Journals, y en 1831 un baptista blanco llamado William Lloyd Harrison lanza el periódico Liberator. John Brown organizaba en 1859 una marcha contra los propietarios negreros del estado de Virginia. Pero terminada la esclavitud, empieza en la sociedad norteamericana pues un periodo de segregación racial. Estaban separados, pero eran iguales. Había segregación política, se reducía para la comunidad negra el derecho al voto, había segregación social, había un doble sistema de escuela en los lugares públicos y en algunas áreas metropolitanas, había segregación económica, con la aplicación de la práctica de la fórmula contratados los últimos y despedidos los primeros. Ante esta segregación empieza a surgir algunas estrategias cuya teorización y liderazgo se van a encargar algunos intelectuales negros como Booker Washington, que propuso una propuesta de conciliación y de inserción gradual en la sociedad de los blancos. Du Bois llamó a los negros americanos a insertar su lucha en el marco global de las luchas del tercer mundo contra el imperialismo. Marcus Garvey retomó el proyecto del retorno a la tierra africana para fundar ahí su imperio. Y entre 1959 y 1969 va a ser cuando se organizará la lucha de los negros por su propia identidad cultural, por sus derechos civiles y por un poder efectivo. Bueno, sobre la Iglesia Negra, pues sabemos que el temperamento humano y cultural de los negros es muy religioso y su concepto central es que la omnipotencia divina atraviesa la naturaleza y el mundo y que habita en el ser humano. En el siglo XVIII comienza a desarrollarse la evangelización de los negros. Las iglesias libres, principalmente la baptista y la metodista, hicieron que el cristianismo pues ganara gran parte de esta comunidad afroamericana. En 1774 empiezan a surgir algunas iglesias negras independientes, que serán el primer ejemplo de nacionalismo negro y de separatismo negro en América. En ella se va a realizar un servicio religioso dominical,
pero esta comunidad se va a caracterizar por ser acogedora, va a tener un ambiente cálido, donde estas personas negras, de color negro, encontraban instrucción, orientación de vida, ayuda y solidaridad en sus necesidades. En estas comunidades es donde surge la teología negra entre los años de 1966 y 1969. Tres factores que influyeron para la aparición de la teología negra, pues va a ser el movimiento por los derechos civiles que va a surgir de una nueva conciencia negra, la obra Religión Nueva de Joseph Washington, que acuñó el término Black Religion, y el movimiento político Black Power. En cuestión de los derechos civiles, pues un poco de datos. En mayo de 1954 se declara inconstitucional el doble sistema educativo que se estaba presentando en Estados Unidos. En 1955, Martin Luther King comienza un boicot contra el segregacionismo en los autobuses y va a dar un discurso llamado I Have a Dream, que movía las conciencias, y este discurso pues fue Premio Nobel de la Paz en 1964. En cuestión del Black Religion, Joseph Washington es el precursor de estos estudios con su libro Religión Negra, donde él estudiaba la naturaleza y las características de la religión afroamericana y acuñaba la expresión religión negra. Y el Black Power, Michael X fundó la Organización de la Unidad Afroamericana, que teorizaba la lucha revolucionaria para la emancipación de los negros. En 1966, bajo la dirección de Sterling Carmichael, surge el movimiento político Black Power. Algunos de los representantes de esta teología negra, pues va a ser James Cone, que realiza algunas obras como Teología Negra y Poder Negro, y esta teología constituye una respuesta cristiana al movimiento político Poder Negro, que se refiere a la emancipación completa de los negros con respecto a esta opresión blanca. La teología negra va a ser comparada con la teología negra de liberación, o va a ser como una teología negra de liberación. Es una teología de supervivencia. Dios habla en ella y actúa también en el presente, en la historia de liberación de la opresión. La teología es el autodesvelamiento de Dios al hombre en una situación de liberación. La tesis central de James Cone de su teología negra es que Dios es negro. La negritud de Dios significa que Dios ha hecho de la condición de los oprimidos su propia condición. Otro va a ser Major Jones con su obra Conciencia Negra, una teología de la esperanza del año 1971. Es una teología de la esperanza referida a la experiencia negra en el concreto momento histórico que está viviendo la comunidad negra, que este momento histórico está caracterizado por la formación de una conciencia negra. Va a recorrer la historia de la comunidad negra antes de la Guerra Civil hasta el presente, subrayando la función que tiene la Iglesia Negra. Él habla de que el momento presente se está caracterizando por el Black Awareness Movement, que es un movimiento histórico de toma de conciencia de la propia identidad por parte de toda esta comunidad negra, que están decididos incluso a llevar a cabo una revolución violenta. Analiza el fenómeno en el contexto de la historia de estos años que han tenido de lucha por estos derechos civiles y por la liberación negra. La teología negra de la esperanza debe de proponer como meta al movimiento de conciencia negra una comunidad nueva, inclusiva, que no sea exclusiva, una comunidad más allá del racismo que incluya tanto a los blancos como a los negros. En ética cristiana, para una teología negra, en 1974 trazó las líneas de una ética de la esperanza en el contexto
de la teología negra de la esperanza. Otro va a ser Otis Roberts, que habla de la liberación y la reconciliación. La liberación y la reconciliación son los dos polos de la teología negra. Para Roberts, la teología negra es teología de la liberación, pero más allá de esta liberación, traza las líneas para una reconciliación cristiana. Según la naturaleza de nuestra fe, debemos buscar la reconciliación. Habla de una teología política negra en 1974 y revisita la relación entre la liberación y la reconciliación a la luz de las diferentes teologías de la liberación. Y dice que la reconciliación hay que plantearla siempre en conjunción con la liberación. Lo que nosotros buscamos es la experiencia liberadora de la reconciliación. La única vía cristiana practicable en las relaciones interraciales es la experiencia liberadora de la reconciliación, tanto para el negro, tanto para el blanco opresor como para el negro oprimido. Otra es Cecile Cohn, la crisis, ella habla que la crisis de la identidad, habla de la crisis en la identidad en la teología negra en el año 1972 y plantea un problema cultural y religioso. El punto de partida de su teología no es la política, sino es Dios. El encuentro de los negros con el Dios de su existencia es el punto de partida. Otro es Gabriel Gilmore, que es este historiador propone 3 fases de la teología negra, que va primero de los años de 1966 a 1969, con el nacimiento propiamente de lo que es la teología negra, y que va a ser la fase más fecunda para el compromiso eclesial, de 1969 a 1977, que es la fase más fecunda desde el punto de vista académico y donde van a surgir las obras más significativas de esta teología, y 1977 en adelante con la Declaración sobre la Teología Negra y la Conferencia de Atlanta, donde se ve el nacimiento de las nuevas instancias y registra la búsqueda de las estrategias del diálogo y de la conexión. La Declaración sobre la Teología Negra de 1976 se desarrolla en 4 afirmaciones. La primera es que la teología negra afirma a la espiritualidad negra. La teología negra afirma el ecumenismo negro, afirma el Mesías negro y afirma un programa político capaz de criticar el status quo americano y de optar por cambio. La novedad de la declaración consiste en la adopción oficial del título Mesías negro. Sobre la teología y la teología negra y la teología feminista, Teresa Hoover, Paul Murray y Jacqueline Grant hicieron un proceso de integración de la instancia feminista. Grant, con un ensayo llamado Teología Negra y Mujer Negra, pregunta ¿dónde están las mujeres negras en la teología negra? Y ella misma responde, estas son invisibles en la teología negra. El concepto de la liberación que se refiere al racismo de la sociedad resulta inadecuado para la comunidad negra en su totalidad y debe ser integrado en la perspectiva de la teología feminista. Cuando las mujeres y los hombres negros acceden al liderazgo en la teología como en la iglesia y en la comunidad negra, se podrá convertir en una teología de liberación divina. Dolores Williams mostró que el feminismo blanco no era el adecuado para las mujeres negras. Esta dirige sus críticas al patriarcado, mientras que para las mujeres negras la crítica más global se debe dirigir no solo al poder masculino, sino también al poder institucional controlado por el hombre y las mujeres blancas. La mujer negra es invisible no solo dentro del sistema patriarcal, sino también del propio movimiento feminista y de la teología feminista. Y ya por último, la teología, sobre este mismo tema de teología negra y teología feminista, Williams propone o ha propuesto caracterizar la teología feminista en perspectiva negra como womanist theology. El término womanist se introduce para caracterizar la identidad de la
la identidad feminista negra y de la feminista de color. Womanish es el modo de ser mujer negra, comprometida con la supervivencia y la integridad de todo el pueblo, masculino y femenino. Grant, autora de El Cristo de las mujeres blancas y El Jesús de las mujeres negras, propone una teología y una cristología womanist que se adapte a la realidad que vivían las mujeres negras. Bueno, esto es referente al tema de la teología negra para la clase Corrientes Teológicas Latinoamericanas en la sesión 3. Gracias.